Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Amigos, y en esta ocasión me encuentro en la pequeña localidad de Las Parras de Martín, acá en la provincia de Teruel, Aragón, España. Hoy voy a hacer una pequeña ruta de senderismo a lo largo del río de Las Parras. Voy a visitar hermosos parajes naturales y todo esto en contacto íntimo con la naturaleza. Y para los espectadores que me ven por primera vez y no están suscritos a mi canal, les invito a que se suscriban y al suscribirse, activar la campanita en todas las notificaciones. También me pueden seguir en las redes sociales. Amigos, sin más preámbulo, comenzamos este recorrido. Espero que me acompañen con el vídeo hasta el final. Bienvenidos, comenzamos. Ya me encuentro en el centro de esta pequeña localidad. Un pueblito muy pequeño, de pocos habitantes, pero bastante llamativo, bastante acogedor. Aquí hay una pequeña fuente, pero ahora mismo pues se ve que no tiene agua por lo que se ve. Vamos a ver, mira. Ah, no, sí tiene agua, Retiro mis palabras de que no tiene agua. Sí tiene agua, Como suelen decir, las apariencias engañan. Y mira este pequeño mural, muy bonito por cierto, Mira. ¿Ve? Un atractivo dentro de esta pequeña localidad. Comenzamos el recorrido por la orilla de este pequeño río. Vamos a ver cuál es su atractivo. Y aquí ya nos encontramos con este pequeño puente pasarela. Y aquí nos situamos frente a un poste de información donde que nos dice a la derecha Ocino del Pajazo y a la izquierda Ocino de las Palomas. Vamos primeramente a visitar este sitio, este paraje natural que sin duda será muy llamativo. Wow, mira qué bonito por aquí estos parajes naturales. Estamos a orillas del río de Las Parras. No lleva mucha agua, pero sí. Mira, qué bonito aquí este sitio. Una pequeña cascadita o salto de agua y esa pocita ahí para darnos un chapuzón, ya que estamos en temporada de calor. Y aquí nos encontramos con una pasarela de madera y mira este pequeño espejo de agua. Wow, con lo que nos vamos a encontrar. Unos sitios fantásticos, que como suelo yo decir en mis vídeos, esto no se ve todos los días, estimados espectadores. Wow. Continuamos acercándonos a este espectacular atractivo natural. Wow, qué bonito. Mira, nos podemos imaginar por un momento cuando este pequeño río tenga algo más de caudal. Imaginémonos la magnitud de la cascada o salto de agua que bajaría por aquel lugar. Bueno, luego de haber disfrutado de este espectacular paraje, ahora pues continuamos con el recorrido.
Seguimos descubriendo lugares fantásticos, lugares espectaculares, y yo pues les comparto mis andanzas a ustedes, mis estimados seguidores. Como siempre he dicho, yo trato de compartir con ustedes mis pequeñas rutas. Acordaros que no soy profesional en hacer senderismo, soy aficionado, creo que como la mayoría. Y lo que yo hago es compartirles, ya te he dicho, mis andanzas. A lo mejor alguien no puede venir a visitar estos bonitos sitios, pues mira, yo te lo llevo a través de mis vídeos a la comodidad de tu hogar, mirando mi canal mediante tu televisor de 45 o 50 pulgadas y disfrutando de estas maravillas naturales. Considero una ruta pequeña y fácil de hacerlo, no es difícil. Eso sí, claro, de todas maneras hay que venir un poco preparado. Espero que lo estén disfrutando, amigos, de este bonito recorrido. El entorno del río de las Parras es algo que me está gustando. Mira, desde aquí podemos apreciar estas formaciones rocosas espectaculares. Mira, aquí nos encontramos con una especie de pasarela, pero tipo grapas, creo que se llama, Cualquier corrección, dejarme en el baúl de los comentarios. Aquí tenemos otro puentecito para poder salvar el lecho del río. Mira, recordarles que las aguas de este río, por lo que se ve, muy cristalinas. Y bueno, frías no, pero bastante fresquitas. Otra pasarela y pasamos al otro lado. Y así continuamos. Mira, me parece que aquí hay alguna cascada, pero está un poco complicado para mostrarles. Voy a acercarme un poco más para ver si, oye, si se puede mostrarles. Ah, sí, mira, pero nada. Es lo que les puedo mostrar. Yo creo que de la parte de más arriba, creo que desde ahí podremos tener una mejor vista. Amigos, si les está gustando este vídeo, este recorrido que les estoy compartiendo a todos ustedes, mis estimados seguidores, mis estimados espectadores, recuerda, el mejor apoyo de tu parte que me puedes dar es regalándome un like, comentando, compartiendo este vídeo con alguien, con el que tú quieras, y por supuesto suscribiéndote a mi canal. Y al suscribirte, activa la campanita en todas las notificaciones. Mira, aquí tenemos un panel informativo que nos dice El Pajazo. Y bueno, de aquí sí ya tenemos, mira, una vista mejor de la cascada. Sabía yo que era un bonito salto de agua. Eso sí, esta parte pues ya no tiene protección. Mucho cuidado, utilizar el sentido común. Mira,
yo voy a poner el pie aquí en esta parte, salvando aquella cosa negra. Y desde aquí pues es lo que les puedo mostrar, mis estimados espectadores. Un bonito salto de agua, una pequeña cascada, mira, para el disfrute de la vista de quienes venimos a visitar estos bonitos parajes naturales. Aquí podemos ver ya allá al fondo, mira, el embalse de Las Parras. Desde este punto voy a regresar al pueblo. Como podéis ver en el panel informativo nos dice Las Parras de Martín. Mira, 3 kilómetros. Voy a regresar al pueblo y voy a visitar otro atractivo natural que está, por decirlo así, a 2 pasos del pueblo. Y como podéis ver, ya estoy en otro sitio, en otro lugar. El panel informativo nos dice el Chorredero y Cueva de las Brujas. Vamos a ver si podemos llegar a este sitio, que me han dicho que también es un sitio bastante atractivo, muy interesante. Así es que por aquí estoy, amigos. Siempre me gusta mostrarles los paneles informativos por si acaso alguna vez vienen por aquí. Y mira, el Chorredero. Aquí está el pequeño río y poco a poco vamos escuchando más el sonido del agua. Eso nos indica de que estamos ya próximos, por no decir ya frente a frente. Mira, wow, qué bonito esta cascada. Mira, bastante oculta, me ha costado un pelín poder descubrir esta cascada, pero mira, como se suele decir coloquialmente, ha valido la pena. Unas aguas limpias, cristalinas y bueno, indudablemente bastante fresquitas. Aquí nos daremos un bañito con los chavales que me acompañan. Bueno, aquí ya estamos haciendo una pequeña prueba de calentamiento porque nos vamos a meter. Y claro, oye, mira, como podéis ver, el cielo está un poco oscurecido, el sol pues ya brilla por su ausencia y bueno, está un poco fresco el ambiente y el agua muy fría. Así que este chaval pero bueno, ahí nos vamos a meter a ver qué pasa, ya verás. El agua está pero no fresca, sino fría, y eso que estamos en verano. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena que está! Chaval, ven. ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué buena! Esto es una maravilla, amigos. A ver, chaval, pégate aquí un salto. Venga. De pie. Esa es. El chaval sale engarrotado del frío. El agua está, ya te digo, no fresca, sino excesivamente fría. Pero mira, lugares espectaculares, amigos. Como podéis ver, mira. Esto es una maravilla. Esto es lo que yo llamo paraísos ocultos, porque la verdad que me ha costado un poquito llegar hasta este sitio. Ya me está temblando las quijadas del frío. Pero mira, ve. Una belleza de lugar. Unas aguas primeramente cristalinas y muy frescas. Yo personalmente recomiendo, oye, visitar este sitio un poquito más entrado el verano, a mediados de agosto, por ahí, cuando la temperatura es un poco más elevada. Visita estos sitios. Oye, y si es que eres valiente entre comillas, como yo,
Puedes visitar en cualquier época del año, mira. Eso de valiente es broma, Mira. No es que quiera presumir ni nada, pero me gustan estos sitios naturales, sitios ocultos. Estoy temblando ya del frío, con lo cual pues es momento ya de salir del agua. Y bien amigos, desde este bonito lugar, desde este paraíso escondido, como digo yo, me despido ya de todos ustedes, esperando que este vídeo haya sido de su agrado. Si es así, pues ya sabes, regálame un like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Y al suscribirte, activa la campanita en todas las notificaciones. Amigos, pórtense bien, que nada les cuesta. Muchísimas gracias por haber visto mi contenido. Y conmigo nos vemos en un próximo vídeo. Sean muy felices. Adiós.